Askurukipan, takanitaki, askurukipan, Kirkipanay. Asquirpanay, atichiri. askurukipanay, igualiki, callantañani, ¿ya? Callantañani. A ver, acá hay ya te capaz esta canción tenían que practicar, ¿no? Les he pasado en la plataforma. Al final vamos a cantar, ¿ya? Ahora vamos a repasar un poco lo que hemos visto la pasada clase. La pasada clase hemos visto tres cosas, ¿no? Primero hemos visto lo que son los pronombres personales, ¿no? Naya, Huma, Jupa, Hiwasa, Nanaka, Humanaka, Upanaka, Hiwasanaka. Ya, eso primero hemos visto, ¿no? Los pronombres personales. Luego hemos visto los pronombres demostrativos, ¿no? Pronombres demostrativos. Aka, uka, haya y kuri. Luego hemos visto los sufijos o los pronombres posesivos, ¿no? Voy a poner pronombres posesivos. Ha, ma, pa, ta. Esto hemos visto, ¿ya? Se supone que todo esto ya dominan en este momento, ¿ya? Pronombres personales, esto es singular, esto es plural, ¿no ven? Ahora, vamos a ver, no nos vamos a olvidar, vamos a poner en práctica todo esto. Vamos a ver lo que son los pronombres interrogativos, ¿ya? Interrogativos, en Aymara decimos his, ¿ya? Para hacer preguntas. Y vamos a ver solamente algunos y vamos a ir repasando, vamos a ir construyendo preguntas a partir de esos pronombres interrogativos, ¿ya? Entonces tenemos, el otro día hemos visto, ¿qué pregunta hemos hecho? ¿Alguien recuerda? Acá jupaja. Unasa. Acá Ya. unasa. Entonces hemos hecho primero hemos hecho el cuna. Esto es qué, ¿ya? ¿Qué? Cuna. Tenemos el kitty. ¿Quién? ¿No? Auca. ¿Cuánto? Cauqui. ¿Dónde? Cuna, kitty, cauca, cauqui. Cama. ¿Cómo? Ya. Vamos a enlistar solamente estos 5 por ahora, ¿ya? Vamos a ir aumentando otros. Ahora, algo básico. Con el primero vamos a aprender hoy día, ¿ya? Vamos a hacer diferentes preguntas. Algo básico que hemos dicho, ¿no? Todos los pronombres interrogativos, todos estos, los que hay, trabajan con un sufijo, ¿ya? Este sufijo se llama sa. Este sufijo simplemente sirve para hacer preguntas, pero no cualquier palabra. Siempre se va a conjugar o va a estar presente donde estén los pronombres interrogativos. ¿Ya? Entonces, solamente para eso. Tiene otra funcionalidad también, pero en este momento estamos viendo como pronombre interrogativo. O para pronombre interrogativo. Por ejemplo, la otra función es el posesivo, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este momento esta es otra función, digamos que es otro sufijo que sirve para hacer preguntas, ¿ya? Ahora, la primera pregunta que hemos desarrollado es, acá, unasa, ¿no ve?
¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ahora, acá, ahí está, ¿no? ¿Qué significa esto, no ven? Acá, kunasa. A ver, ahora, esa es la pregunta ya hemos hecho en función a esto. Ahora ya sabemos además que estos son pronombres interrogativos. Y hay algunos errores en las tareas que han presentado, ¿no? ¿Sí? Ya te pido un favor enorme, no se podría decirles a los demás integrantes o a los demás compañeros que puedan apagar sus micros, porque se escucha el eco que están haciendo. Ok, todo silencio. Ahora, si alguien ya no puede activar su micrófono, sale y vuelve a ingresar, ¿ya? Porque no tengo esa opción de poder habilitar sus micrófonos. Ya, entonces van a encender sus micrófonos cuando sea necesario. ¿Listo? Bien, entonces estamos en esta pregunta. Acá kunasa. Recuerden, acá es esto, ¿no ve? Entonces, si yo pregunto, acá kunasa, la respuesta es ukaj, ¿no ve? Entonces, igualito es en castellano, ¿no ve? Si yo digo esto, ¿qué es? No voy a decir esto es, ¿no ve? No es la respuesta. Eso es, ¿no ve? Ahora, si yo digo aquel que es, yo no puedo decir esto es, ¿no ve? No puedo decir, ¿no ve? Esa parte les falta manejar a algunos en las tareas, ¿ya? Que han presentado. Entonces, tiene que tener, como en castellano, el contexto, ¿ya? Entonces, si yo digo acá kunasa, entonces la respuesta es ukaj, no sé, pues no, pancawa. Entonces, recuerden la respuesta, panca es libro, ¿no ve? Entonces, vocabulario, ya hemos anotado el otro día. Pancawa. Uca simplemente es esto, ¿no ve? Eso, ¿no ve? Ahí está. Pancawa. ¿No ve? Simplemente estamos afirmando, porque es una oración. ¿Ya? Ucaj, pancawa. Si yo pregunto, kayaj, kayaj, kitisa, ¿qué estoy diciendo? ¿Quién es aquel? ¿Quién es? ¿Perdón? ¿Quién es? ¿Aquel quién es? Aquel, Ok. ¿quién es? Más o menos, ¿no? ¿Sí? Recuerden, no se hace una traducción literal de cualquier idioma, ¿ya? ¿Ya? Entonces, kayaj, kitisa, ¿quién es aquel? Más o menos, ¿no? O aquel, ¿quién es? ¿No ven? Entonces, estoy utilizando el quién y kaya, que es aquel, ¿no ven? Ahora yo puedo decir, hemos aprendido hermano, ¿no ven? Hila, yaka, ¿no ven? Yo voy a decir hila, ¿no ven? Ahora además hemos aprendido el pronombre personal, ¿no ven? Entonces yo digo hila, hawa. ¿Qué estoy diciendo? A ver, voy a poner con pronombre demostrativo. Hayah, hila, hawa. ¿Qué estoy diciendo? Es mi hermano. Hermano, aquel es mi hermano. Aquel es mi Aquel hermano. es mi hermano, ¿no ven? Ahora este gila podría cambiar por cualquiera, sí. Este sufijo podría cambiar por cualquiera, sí. Por ejemplo, yo puedo decir, kayaj hilamawa. ¿Qué estoy diciendo? Es tu hermano. Aquel es tu hermano, ¿no ven? Si yo digo kayaj hilapawa, Aquel es su hermano. Aquel es su hermano. ¿ya? Muy bien. Entonces, ya hemos hecho dos preguntas, ¿verdad? Sí, utilizando simplemente esto, ¿no? Y no necesitamos de otros, sino simplemente en función a todo lo que está escrito en este momento, ¿ya? Bien, ahora vamos a hacer otras preguntas, ¿ya? Y con eso vamos a hacer una conversación hoy día, ¿ya? Entonces ya tienen hasta el momento 5 cosas, ¿no? Puedo saludar, puedo preguntar cómo estás, puedo preguntar sobre objetos, puedo preguntar de alguien y la despedida. 5 cosas hasta el momento para nuestra conversación. Y vamos a hacer ahora una pregunta básica, ¿ya? Juma, ¿qué es? Tú. Tú, ¿no ven? Humana. Este na es un sufijo que significa de, ¿ya? De pertenencia, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿qué significaría? De ti. De ti. De ti, ¿no ven? De ti. Ahora, elisión vocálica, ¿ya? Human, suti, significa nombre, ¿ya?
Nombre. ¿Ya? Nombre. Ahora yo digo tu nombre, ¿no ve? ¿Qué sufijo va aquí? Sutima. Eso. Human sutimaj, suavizamos ahí, X, ¿no ve? O ja, ¿no ve? En todo caso, elisión vocálica. Sutimaj, Maja. kunasa. ¿Cuna qué es cuna? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Isa, es? ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Interrogación. Exactamente, para hacer preguntas, ¿no ves? Sin esto no sería pregunta esto, ¿ya? Human sutimaj kunasa, ¿qué significaría? ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre. Ya, en todo caso, literal sería, ¿qué es tu nombre? ¿Qué es tu Pero en nombre? realidad va a ser, ¿cuál es tu nombre? ¿Ya? ¿Cuál es tu nombre? Respuesta completa. Nayan, naya, na, ¿no ve? De mí, ¿no ve? Edición vocálica. Suti, ja, mi nombre, ¿no ve? Suti, ja, Hija. Roman. Ahora hay varias formas de preguntar, ¿no? Makuna satatasan. Nayah Roman satatua. Es otra forma de hacer preguntas, ¿ya? Pero estamos aprendiendo una de las tantas formas que existen para preguntar, ¿ya? O puede ser de forma directa. Sutimasti, ¿ve? ¿Ya? Ahora más o menos el medianamente necesario estamos entendiendo, ¿ya? Human sutimaj kunasa, nayan sutijaj roman, ¿ya? Ahora aprendemos esto en segunda persona, ¿no? Primera y segunda persona. Luego aprendemos en tercera persona. Lo que va a cambiar son los sufijos posesivos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ella Tichiri, Sí. perdón, ¿puede explicar el sufijo na? Porque hemos usado ya 2 veces y no me ha quedado claro, por favor. Ya, significa de procedencia o de pertenencia. Ya, aquí voy a anotar. Es bajar, Gila. Entonces, esto es sufijo na, significa de. Entonces, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo nada más. Jupa, ¿no? Él o ella, ¿no ve? Jupana, de él o de ella ya significa esto. ¿No ve? Ahora, si yo digo Naya, Nayana, entonces si esto es de mí, ¿no ve? Por ejemplo, voy a decir otro, perdón. Uta, Utana. Ah, pero esto ya tiene otra funcionalidad, ya significa en casa o en la casa significa ya. ¿No ve? Entonces, esto tiene dos funcionalidades, el sufijo na. ¿Ya? En este momento estamos conociendo el primero que significa de, ¿ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo quedó claro? Muy bien. Entonces están listos para hacer el ejercicio, ¿ya? A ver, voy a hacer la prueba. A ver, Sara Maquera, acá está ti, Sara. ¿Estás aquí, Sara? Sí, sí. Waliki, Askurukipan, Kuyaka. Askiurukupina kipanaya yatichiri. Kamisaki, Kuyaka. Waliki yatichiri. Kuman Sutimaj Kunasa. Suman sitanay yatichiri. No. Human Sutimaj Kunasa. What's your name? Human Sutimaj Kunasa. Nayan sutinar Sara. Waliki, Kuyaka, Sara. Jupaj Kitisa. Invéntate. Jupaj Kitisa. Kupag tisa Jupaj Kitisa. ya me perdí. Ahí está, estoy marcando. No se ve la pizarra. Jupaj Kitisa.
No, ya. Reprobado. A ver, ¿dónde? Aquí se ha perdido Sara. A ver, callar, ¿no ve? ¿Qué es callar? Pronombre demostrativo, ¿no ve? Ahí está, calla. Ahora aquí simplemente este calla lo he reemplazado por pronombre personal. Jupa, ¿no ve? Jupa. Jupa quitiza. ¿Qué estoy preguntando? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Por eso le he dicho, inventate, ¿no ve? Entonces aquí dice, Jupaj, podría decir, Hilahawa, Jupaj, Cuyacajawa, Jupaj, Tatajawa, Mamajawa. No sé, ¿no ve? Esto nomás he cambiado por pronombre personal. No siempre va a ser toda la vida Kaya, ¿no ve? O Uka. En todo caso, Uka no iría. Kaya sí iría. Entonces hemos cambiado por pronombre personal. A ver, voy a hacer la prueba, otro más. Pues les digo, pregunten y no preguntan. Si algo no se entiende, tienen que preguntar. A ver, Gilata Raúl Estefanos Riveros. Gilata Raúl. Ascuruquipa. Curicupayán Yatichiri. Kamisaki Gilata. Hualiki Yatichiri. Juman Sutimaj Kunasa. Nayam Raúl Riveros. Gilata Raúl. Acá Kunasa. Acax Pancawa. No. Acá Kunasa. He perdido. Acá Kunasa. Celulares, pues, celulares. No sé cómo decir ordenador en Aymara. Computadora. No sé cómo decir. Acá Kunasa. Cas. Celular. Diga en castellano. No, pues Acá. no puedes decir acá, ¿no ve? Acá se estás agarrando. ¿Cómo tengo que decir? Pero ahí está escrito, no tienes que cambiar nada. Acá Kunasa me ha preguntado, ¿no? Yes. Acá, no, Celura Nahua. Ya. Jupaj Kitisa Gilata. Jupaja Gila Jawa. Waliki, Hikisinkama Gilata. Ay, Tisincama. ¿Qué es Ya. Hikisinkamai, ¿no ve? Despedida. Tisincamay? Sí. Tisincamay. Listo, muy bien. Salvaste, Raúl. Hay que practicar. ¿Ya? Ya. A ver, ¿dónde está la complicación? A ver, si a alguien le pregunto, a ver, conscientemente diga, ¿dónde está la complicación? Eduardo, ¿quieres decir algo? Sí, creo que está un poquito en manejar los sufijos. Ya, a ver, ¿cuál específicamente? Cuando hace la pregunta, Jupac, en vez de callar, Jupac o Jumac, ahí, un poquito escuchar y interpretar ese dato, ¿no? Ya, entonces, pues, en todo caso no son sufijos, son pronombres, ¿no Los ven? pronombres, sí, y en el sufijo sería por ejemplo, al responder el objeto, ¿no? El objeto utanagua, ¿no? Ya, pero todavía no estamos en ese nivel todavía. Pero es poco a poco, ¿ya? Ahora aquí es básico, ¿no? Segunda persona. Ahora ya vamos a entrar en tercera persona. Ahí ya va a cambiar estos sufijos, ¿ya? A ver, vamos a seguir probando, a ver. Giovanna Yamilka Quispe, Cuyaca Giovanna, Presente Yatichiri. Asquiurquipan Cuyaca, Asquiurukipamnai Yatichiri. Kamisaki Cuyaca, Waliki Yatichiri. Juman Sutimaj Kunasa, Nayaj Sutija Giovanna Yatichiri. Waliki Cuyaca Giovanna, Cuyaca Giovanna, acá Kunasa, Ukaj. Ay, plato, no sé todavía. Tua, Chua.
Jua, Chua. perdón. Ukaj Chihuahua. Ah, Waliki. Jupaj Kitisa. Um, Jupayaj o Jupaj. Gilajawa, no, otra cosa iba a decir. Jupaj Tatajawa, Ah, Waliki. Tarur Kama Kuyaka. Karur Kamay Yatichiri. Ok, good job. Waliki. Muy bien. Ahora, para que puedan participar todos, vamos a darnos 5 minutos, ¿ya? Los voy a armar grupos, van a ingresar a sus grupos, ¿ya? Ahorita es 28 y 32, 33. Van a volver y van a hacer aquí el ejercicio, ¿ya? Así como estamos haciendo ahorita una conversación, así van a armar. Si quieren pueden escribir, pero tienen 5 minutos nada más, ¿ya? Entonces les va a salir un mensaje de ingresar a sus grupos, ¿ya? Somos exactamente 68. Entonces sería 34 grupos. Ya, en este momento ingresen a sus grupos, ¿ya? Ingresan 5 minutos. Tienen que ingresar a sus grupos, tienen que ingresar.
Rápido. Olik, nuevamente estamos todos en sala, ¿sí? Listo, ahora sí. Allá Tañana, a ver. ¿Qué grupo quiere iniciar con su conversación? ¿Qué grupo? Tokir Tamasa. Yo, licenciado, Sara, ¿no? ¿Con qué grupo eres? Constancio. ¿Ya? Constancio, Cactati. 36, licenciado. Ya, Tichir. Ya. Olik, allá Tapjam. Sara, Licenciado, ¿cómo? disculpe, ¿Sí? licenciado, se salió de mi clase con la compañera que estaba en el grupo 28. Ya, ahorita vamos a ver quién. Constancio, Si no allá les- Tapjam. Ya. Askirukipan, Sara. Askiurukipanay, Constancio. Acá Kunasa. Am, ay. Ah, Uka Pisi Hawa, Constancio. Human Sutimaj Kunasa. Naya Sutija Sara. Em, em, ya. Eso Karur sí. Kama, Sara. Karur Kamanay, Constancio. Ya, Walekiskiu, Walekiskiu. A ver, ¿qué dice ya acá? ¿Otro grupo? Sofía Profesor, Calizaya, ¿qué te yo invitas ya? ¿Con quién estás? 28, grupo 28. Ya, con Marilina. Adelante. Mari, ahora sí. Sí, Allá Tapjam. Aski Urukipan Kuliaka Sofía. Aski Urukipanay, Cuyaca. Kunas. Ay, no. Kunas. Acá, Kunasa. Sigan, sigan, sigan. Acá, Kunasa. Ya. O esta Sofía. Jupax. Jupa. Quintiza. Ah, ¿Quién es él? Jupa Quitiza. acá, ja, No. Gilajawa. Tatamax Quitiza. Tatamax Quitiza. ¿Quién es tu papá? Nayan, Tatajaja. Saturnino, Satagua.
Eso sería, licenciado. Despedida. La despedida. Arumankama Cuyaca. Y Kisinkama, Cuyaca Sofía. Práctica, práctica, práctica. Camila Yujra es grupo 6 con Verónica Flores. Empiecen. Asquiruquipan Cuyaca. Asquiruquipanay Cuyaca. Kamisaki. Waliki Cuyaca. Human Sutimaj Kunasa. Nayan Sutijak Verónica. Upa Kitisa. Kayag Wawajawa. Upak Wawajawa, mejor. Acá Kunasa. Ukaj Celularawa. Hikisinkama Cuyaca. Hikisinkama Cuyaca. Ya, Waliki, pero práctica sigue. ¿Qué grupo ahora? Yo licenciado. César Pinto. Sí, 27. Ya, Julio César Pinto, 27. Ruth Hacha Mendoza. Callan Tapham, empiecen. Asquiuruquipan Cuyaca Ruth. Ruth, ¿escuchas? A ver, creo que Ruth no se escucha su micrófono. A ver, mientras arregla, esperamos un rato, Julio. A ver, Félix Flores, ¿qué grupo eres, Félix? Asquiruquipan Yatichiri, Aniu Cotonicti, Tatiachiri. Los que tienen grupo nomás. Ya, al final. ¿Otro con grupo? Mónica Rivas, ¿con quién estás? ¿Qué grupo eres? 32 Yatichiri. Ya, 32 con Marcela Kawasan. A ver, Marcela. Ya, Callan Tapham. Continúa. Asquiruquipanaya Cuyaca. Asquiruquipanay Cuyaca. Kamisaki. Waliki. Sutimac Kunas Cuyaca. Nayan Mónica Rivas Quispesatatu. ¿Cómo de tu palo. Kunas acá Cuyaca. Uka Chilili de Omagua. Hikisinkama Cuyaca. Hikisinkama Cuyaca. Ya, Waliki, muy bien. Algunas aclaraciones, ¿no? Por ejemplo, si yo pregunto, acá Kunasa, ¿esto qué es? ¿No ven? Yo no puedo decir, Jupaji la Hawa, ¿no ven? Entonces, si ustedes dicen, ¿esto qué es? Ni modo que tu hermano sea un objeto, ¿no ven? Entonces, hay cosas que tienen que estar acorde a la situación, ¿ya? Y otra cosa es el tema de pronunciación, ¿ya? Tienen que practicar. Por eso hacemos canción, por eso hemos hablado la segunda y la tercera clase del tema de la pronunciación, ¿ya? Entonces, tienen que practicar todo lo que se
avanza, no se tiene que olvidar, tiene que practicar, ¿ya? Hoy no vamos a tener actividad, la actividad ha sido esto, ya tengo el screenshot de todos los que han participado en los grupos, eso va a contar como actividad el día de hoy, ¿ya? Walik, Hayinto Ñantu Cueintac, ¿ya? Este también ya les he compartido el otro día en el grupo. Licenciado, ¿Sí? y los que no hemos participado, ¿Has entrado a tu grupo? sí. Ah, ya. Sí, listo. Cuenta. Podemos hacerlo. Todos los que han entrado a sus grupos, cuenta. Los que no han entrado, no cuenta, ¿ya? Muy bien. Tónica. Licenciado, y los que están por YouTube, ¿de qué manera va? Ya, taquene, enciendan sus micrófonos. Enciendan. Upasquila. Maya, Paya, Kimsa. Upasquila. Estos consideran los modelos de resolución. Considerando vista, esto se dice en vista que el expediente no viendo todos los que no han entrado. Cama.